computadora, únicamente. Ahí Graba. está. Y después prendan cámara, por favor. Bueno, bienvenidos al pantallazo, bienvenidas, bienvenidos al pantallazo, lo que hicimos en pandemia. Gracias, Moritze. Este es un evento que genera la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil. Es un evento con el objetivo de generar un espacio que permita visibilizar y poner en valor tanto la diversidad de abordajes y modalidades pedagógicas realizadas por las cátedras como las experiencias artísticas, como es en este caso de los estudiantes durante el 2020-2021, donde se dictaron clases teóricas y prácticas en entornos virtuales, debido a las condiciones sanitarias vigentes, ¿no? Es una oportunidad que tenemos para celebrar que aunque transitamos una etapa marcada por la incertidumbre y la distancia de los cuerpos, desde Dramáticas fuimos capaces entre todos y todas de crear herramientas, de inventarnos formas de seguir adelante. Es un evento virtual a través de los Zooms institucionales, donde nos encontramos acá docentes, estudiantes, graduades, para participar de este evento, para intercambiar, para pensarnos y debatir cómo se pudo hacer en estas circunstancias inéditas y complejas, cómo pudimos continuar con la tarea, ¿no? Bien, en este caso, el trabajo de esta mesa que vamos a ver hoy es la mesa número 14, es el segundo día del pantallazo. Y vamos a ver el trabajo de la cátedra de Sergio Sabater de Actuación 4 durante el año 2020, que fue un seminario titulado Actuar desde el fantasma. Sergio. Bueno, hola a todos. Sí, así se llamó el seminario y también el espectáculo virtual, es decir, el montaje audiovisual que fue el resultado de la cursada, del tránsito del seminario. En ese momento, durante toda la pandemia, fue muy dinámico el conjunto de problemáticas y de asociaciones que surgían a partir del aislamiento, de la imposibilidad de encontrarse, de la imposibilidad de hacer aquello que estábamos acostumbrados a hacer desde siempre, con nuestro oficio. Y en ese momento estaba la polémica de, bueno, ¿es teatro o no es teatro esto que estamos haciendo? Tenemos que hacer algo, no podemos seguir sin hacer nada. Habíamos estado todo un cuatrimestre, digamos, inactivos, sin contacto. Tenemos que hacer algo y, bueno, pero esto que vamos a hacer no es teatro. ¿En qué medida hay actuación o no hay actuación? ¿Cómo se puede leer o no aquello que los cuerpos hacen en la distancia? Bueno, estaba todo ese contexto y entiendo que el actuar desde el fantasma tenía que ver con ese momento, ¿no? Que, bueno, vamos a intentar una lógica de actuación que inevitablemente se nos va volviendo, se nos va a volver fantasmática por el formato, por la plataforma, por las dificultades técnicas, la desconexión, la rostricidad, la desaparición de la pantalla por internet. Bueno, todo esto le ponía seguramente un carácter fantasmático a lo que íbamos a intentar. Así que el fantasma empezó a aparecer ahí. Y bueno, la cadena de significantes nos fue llevando a un texto de Beckett que tiene por título Trío Fantasma. Para mí, digamos, implicaba una lógica extraña el ir a un texto, porque nosotros en la cursada de actuación nunca partimos de un texto teatral, de un texto dramático.
El texto siempre para nosotros es un punto de llegada, un resultado, una consecuencia y no un punto de partida. Pero en este caso, yo tuve la necesidad de empezar el viaje, digamos, que implicaba el seminario con un texto, o con algunos textos, porque en principio no era esa obra, sino que habíamos acotado el corpus a 4 obras de Beckett, que son las obras de Beckett que Beckett escribió para televisión. Un Beckett, por supuesto, ya muy distinto del Beckett de final de partida o de Beckett esperando a Godot, Beckett mucho más, donde ya la sustracción, la economía de recursos, de elementos, la disociación entre las palabras y las acciones, las didascalias, o sea, las indicaciones que van ganando terreno sobre la narración. Un Beckett, digamos, ya muy experimental. Está una de mis presentaciones del seminario. ¿Quieres verla un poquito conmigo? Ok. Así que empezábamos con ese corpus, esas 4 obras, y luego fue quedando el Trío Fantasma. Para mí, yo recuerdo mucho, el seminario empezó el 15 de septiembre, y yo la semana anterior sentía que no tenía ni la menor idea de qué iba a poder hacer. Hacía casi 30 años que yo daba clase. Y sin embargo, me sentía como si fuera la primera vez, como si no tuviera herramientas, no tuviera recursos, y de alguna manera volvió a ser una primera, volvió a ser un empezar de nuevo. No empezar de cero, no fue empezar de cero, pero sí fue como empezar de nuevo a explorar un universo completamente desconocido para mí. Así que bueno, teníamos en la valija esas obras de Beckett, que luego fue depurándose hacia el Trío Fantasma. Y bueno, esa obra, La cadena significante, nos llevó a una sonata de Beethoven que tiene el mismo nombre, que de hecho Beckett toma el nombre de la sonata de Beethoven para titular su texto. Y el segundo movimiento de la sonata es la música que atraviesa la acción, una música que está muy pautada por Beckett, o sea, nos va diciendo cuáles compases y cuántos minutos o segundos del compás la música aparece y se va. En ese sentido, respetamos mucho las indicaciones, porque nos parecía que la precisión de la irrupción musical era parte de la dimensión formal del texto. Y bueno, también nos encontrábamos con un Beethoven, ya en el momento de la sordera, el Beethoven del final de su vida, un Beethoven que no tiene nada que ver con el Beethoven romántico de las grandes sinfonías, sino que, bueno, es un Beethoven que escribe para música de cámara, para un trío de violín, cello y piano, y que ya es un Beethoven muy experimental, es un Beethoven que está saliendo del romanticismo de alguna manera, y que está abriendo el camino hacia la música del siglo XIX. Y bueno, fue muy importante la estructura de la sonata. Hay un compañero que no ha estado con nosotros hoy, que se llama Stanislao Galerato, que es compositor, egresado de la carrera de composición del DAMUS, que siempre trabaja con nosotros, es el músico, digamos, de la cátedra,
Y bueno, tuvimos algunos encuentros con él en donde fue analizando formalmente, estructuralmente, toda la sonata, pero en particular el segundo movimiento, ¿no? La estructura de los motivos, los ritornelos, fue, digamos, como diseccionando en términos formales el desarrollo, sobre todo del segundo movimiento de la sonata, y eso para mí fueron indicaciones muy preciosas para estructurar el montaje, porque de alguna manera esos elementos formales, o por lo menos yo intenté que volvieran, que retornaran en la estructura del montaje audiovisual. Y bueno, de ahí salió Actuar del Fantasma. Estaba también la referencia a Cantor, al momento a la etapa del teatro cero, cantoriano, que es al comienzo de los años 60, él escribe un manifiesto, que es el manifiesto del teatro cero, y también en una metáfora que nos interpelaba en el sentido de decir, bueno, esto que vamos a hacer es cero teatro, o sea, no es teatro, o sea, vamos a estar seguramente rondando la región del cero teatral. Y sin embargo, bueno, tenemos que hacer algo en los márgenes del cero que esta plataforma nos ponía a disposición. Así que bueno, de ahí salió el montaje. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que llegaron en estos momentos. Mi nombre es Sol Altare, soy licenciada de esta hermosa casa que es el Departamento de Artes Dramáticas. Me acompaña como moderadora Ana Lafay. Vamos a ver ahora en unos minutos el resultado de este cuatrimestre de trabajo del año pasado, y luego vamos a abrir a preguntas, consultas, debate, etc. Bien. Entiendo que, dado la longitud del trabajo, es un trabajo de casi una hora, es más conveniente que lo veamos en otra plataforma, para lo cual pasaré por acá el link a YouTube. Lo vemos todos en simultáneo, porque al hacer clic directamente vamos a un estreno de YouTube. Esto después lo editamos y queda todo junto. Pero de cualquier manera, no dejamos el Zoom. No abandonamos el Zoom, o sea, podemos estar acá y en silencio acompañarnos mientras estamos viendo sí, después hacemos un máster de edición, Maurice. Nos acompañamos mientras vemos el espectáculo, podríamos decirle, el audiovisual. Lo vemos separado. Digamos que es un montaje audiovisual. El montaje audiovisual. Sí, lo pensamos así desde la cátedra porque suele pasar que cuando uno comparte en esta plataforma se complica para visualizar. Hay problemas de audio, problemas de ritmo, problemas de internet, problemas que vivimos todo el año pasado y nos parece que de esta manera sabemos que no va a haber corte. Así que, bueno, bien, les paso el link al estreno. Esto se estrena ahora en 4 minutos. Prendan cámara, compañeros, y
y avisen si todos pueden acceder bien. Entiendo que incluso para los que están con celular les abre directamente la otra plataforma y queda abierta esta también, así que tampoco eso sería un problema. Es como ver una peli juntos. Bien. Tenemos presente en la sala a Román Podolsky. Román, gracias por acompañarnos, secretario de Extensión, que gestó todo este pantallazo. Hola, hola, hola. Hola. Buenas tardes. No quería molestarlos. Todo bien, todo No, bien. para Muchas nada. gracias. Bienvenido, gracias por estar acá presente. Un placer, un placer. visitando todo lo que va aconteciendo entre ayer y hoy en los distintos Zooms, en las distintas presentaciones, y la verdad es que ayer lo conversábamos con Sergio, se están logrando, digamos, los objetivos que buscábamos en términos de poder dar un espacio para compartir experiencias, ¿no? Y ponerlas en discusión, debatir, tal como está sucediendo ahora en este momento. Y me parece que era muy necesario para nuestro departamento y bueno, nada, simplemente disfrutarlo. Ahora que lo hicimos, disfrutarlo y ir para adelante. Sí, se dieron muchas Gracias, Román. Gracias por reflexiones. venir. Por favor. Total. Agustina, Bueno, Luciana, Sol, Limoné. Bueno, esto comienza ¿cómo ahora estamos? y en 60 segundos se estrena. Así que, Qué nervios. ¿Qué ¡qué clima? nervios! Claro, qué Qué clima. nervios. Yo te digo que estoy con el pochoclo ¿Qué acá. clima? Por favor, Estoy la como ansiedad. loco. Hola, Lumine. Hola, Agustina. Hola, Luciana. Pueden saludar si quieren. Olis. ¿Cómo están? Jefe, salud. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Ahí lo paso nuevamente. Disculpen, me voy al cine, voy a ver la peli. Está bueno. Y sí. Tiene el Dice, ruido del papelito de caramelo del de atrás, por suerte. se estrena en 60 segundos. A mí me dice eso. Sí, es así. Ahí está. Sí. Ok. Sí. Siento en El la estreno NASA con dos comenzará plataformas. pronto. Con Claro. dos plataformas. ¡Qué emoción! Hola, Sil. Ahí lo dejo de nuevo. Estamos por ver todos un audiovisual que se estrena. Así que, ¿Quién es mi hermana? no sé. Sil. ¿Sil será Silvina? ¿Nos acompaña la Sí, directora de la es carrera? posible. A ver. Acá estoy, pero no sé, ¿ustedes me ven? No, no te vemos. Ay, Dios mío, qué torpe, la puta madre. A ver, ¿ahí me ven? Ahí ahora sí. Sí. Bueno, Ahí te voy vemos. a agrandar esto. Ahí estoy. Dale, no podía entrar, lo tuve que llamar al chino para que me pase el link. Hace media hora que estoy acá tratando de entrar. Y ahora pude porque me mandó el link. Bueno, Silvi, Sí, ahí en el chat puse otro link yo. ¿para qué?
Mirá, chat, Es chat. un link a YouTube. ¿Y ahora qué hago? Vos no me digas qué es, no me expliques nada. ¿Qué hago? ¿Hago Hace clic clic en link? ese link. Nada más. Nada más, ok. Nada ¿Los más. voy a ver a ustedes o no? Y nos vas a ver a nosotros. Bueno, ahora voy. Chat. Aprieto el link. No sabemos por qué el hombre es respetable. No sabemos por qué los seres vivos en general son respetables. No sabemos por qué se supone que hay una igualdad de todos los humanos. No sabemos por qué la vida y la naturaleza en general deberían ser consideradas con precaución y moderación. Las grandes religiones han fallado en su misión, que era darle sentido a la existencia. La fe en el progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. Claramente ha llegado el tiempo de pensar esa ausencia de sentido y esa ausencia de fundamento en toda su amplitud y en toda su profundidad. No sabemos por qué el hombre es respetable. No sabemos por qué el hombre es respetable.
No sabemos por qué los seres vivos en general son respetables. No sabemos por qué los No seres sabemos vivos en por qué general se son supone que hay una igualdad de todos los humanos. No sabemos por qué se supone que hay una igualdad de todos los humanos. No sabemos por qué la vida y la No naturaleza en sabemos por qué la general vida y la deberían ser naturaleza en consideradas general como deberían ser consideradas como Las precauciones. grandes religiones han fallado en su misión, Las grandes religiones han fallado en su misión, que era darle sentido a la existencia. que era darle sentido a la La fe en el existencia. progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. La fe en el progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. Claramente ha llegado el tiempo de pensar esa ausencia de sentido, Esa ausencia de Las grandes sentido, religiones esa han fallado ausencia de fundamento, que era darle sentido a la en toda su amplitud, y esa ausencia de fundamento en toda su amplitud, en toda su amplitud La fe en el y en progreso toda su técnico profundidad, ha en revelado toda su hoy amplitud que ella es tan poco y en toda su fiable como profundidad, las religiones. y en toda su profundidad, y en toda su Claramente profundidad. ha llegado el tiempo de pensar esa ausencia de sentido Jean-Luc Nancy, y esa ausencia de y en toda fundamento su profundidad. en toda su amplitud Jean-Luc y en toda Nancy. su profundidad. Distancia, vínculos remotos, virtualidad, interfaces, entornos y plataformas serán los formatos y la materialidad en la que, querámoslo o no, se desarrollará nuestro seminario. Imágenes incompletas y discontinuas, distorsiones sonoras, apariciones y desapariciones fugaces, borramientos repentinos ante la oscilación aleatoria de las señales digitales, una suerte de campo fantasma generado por la presencia, a su vez fantasmática, de un microorganismo al acecho. Una ausencia que se hace presente de modo extraño o una presencia que se ausenta de manera repentina y súbita y define lo fantasmal como fenómeno. El teatro fantasma se construye, como veremos, en la soledad de la propia habitación, con el recurso a la protección de los barbijos incluso, y un encierro en el que se repiten las rutinas, se apagan los gritos e irrumpen, como en sordina, los sonidos del mundo exterior. Stop. Dícese desde hace algunos siglos, todo hombre y toda mujer deben ser respetados. Los seres vivos en general deben ser respetados. Debe afirmarse la igualdad de todos los humanos.
la vida y la naturaleza deben ser consideradas con precaución y moderación. Y sin embargo, hoy, al borde del colapso, no sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos ya por qué el hombre es respetable. No sabemos por qué los seres vivos en general son respetables. No sabemos por qué se supone que hay una igualdad de todos los humanos. No sabemos por qué la vida y la naturaleza en general deberían ser considerados con precaución y moderación. No sabemos incluso si la especie humana sigue pensando aún de ese modo. O si aquellas afirmaciones le resultan ya completamente indiferentes. Las grandes religiones han fallado en su misión, que era darle sentido a la existencia. La fe en el progreso técnico está revelando hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. Claramente ha llegado el tiempo entonces de pensar esa ausencia de sentido y esa ausencia de fundamento en toda su amplitud y en toda su profundidad. Teatro cero. Teatro cero. La expresión es de Tadeusz Kantor.
pero retorna hoy para nombrar este esbozo bidimensional y remoto. En los alrededores del cero, efectos de conjunto desde la soledad individual. Teatro fantasma. En los alrededores del cero, efectos de conjunto desde la soledad individual. Teatro fantasma. En los alrededores del cero, efectos de conjunto desde la soledad individual. Teatro fantasma. En los alrededores del cero, efectos de conjunto desde la soledad individual. Teatro fantasma. Good evening. Mine is a faint voice. Buenas noches. La mía es una voz débil. 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 Ghost Trio o Trío Fantasma, pieza para televisión de Samuel Beckett, escrita originalmente en inglés en 1975 y transmitida por el Canal 2 de la BBC de Londres el 17 de abril de 1977. Hoy se ha convertido en nuestro esbozo bidimensional y remoto. Como la sonata de Beethoven del mismo nombre, Trío Fantasma consta de 3 partes o movimientos, si así prefieren llamarlos. Primer movimiento, preacción. Segundo movimiento, acción. Tercer movimiento, reacción. Vamos de inmediato al primer movimiento. Preaction, preacción. Good evening. Mine is a faint voice. Kindly tune accordingly. Buenas noches. La mía es una voz débil. Por favor, afinen el oído entonces. It will not be raised nor lowered, whatever happens. No la levantaré ni voy a atenuarla, no importa lo que ocurra. Mi voz no se elevará, quiero decir, ni descenderá, pase lo que pase. Look. Miren. 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 The familiar chamber. La típica habitación. Una habitación como cualquier otra. Un cuarto que puede resultarnos familiar. At the far end, a window. Al fondo, una ventana. On the right, the indispensable door. A la derecha, la indispensable puerta.
o mejor, una puerta indispensable hacia la derecha. On the left, against the wall, some kind of pallet. A la izquierda, contra la pared, una especie de catre. O incluso hacia la izquierda, cerca de la pared, un camastro. The light, faint, omnipresent, no visible source, as if all luminous, faintly luminous. La luz, tenue, omnipresente. Ningún foco visible, como si fuera todo tenuemente luminoso. No shadow. No shadow. Ninguna sombra. Color, none. Color, ninguno. All gray. Shades of gray. Todo gris, o matices de gris. The color gray, if you wish. Shades of the color gray. Color gris, si lo prefieren. Color gris. O matices de color gris, si les gusta más. Forgive my stating the obvious. Perdonen si hago constar lo obvio. Keep that sound down. Mantengan bajo ese sonido. Now look closer. Ahora miren de más cerca. Ahora miren más de cerca. Acerquen la mirada. Enfoquen. Floor. Piso. Dust. Polvo. Having seen that specimen of floor, you have seen it all. Habiendo visto ese tipo de piso, lo han visto todo. E incluso, habiendo visto este espécimen de piso, lo habrán visto todo. Wall. Pared. Dust. Polvo. Knowing this, the kind of wall, Habiendo visto el tipo de pared, the kind of floor, El tipo de piso. look again. Miren de nuevo. Door. Puerta. Window. Ventana. Pallet. Camastro. Knowing all this, the kind of pallet, Conociendo todo esto, el tipo de camastro. the kind of window, El tipo de ventana. the kind of door, El tipo de puerta. the kind of wall, El tipo de pared. the kind of floor. El tipo de piso. Look again. Miren, otra vez. Sole sign of life, a seated figure. Único signo de vida.
una figura humana sentada. Pasemos ahora al segundo movimiento, denominado por el autor como Action, acción. Por momentos se escucharán fragmentos del también así llamado segundo movimiento de la sonata de Beethoven que, como decíamos, probablemente haya dado título a la obra. Trío Fantasma. Trío Fantasma. Trío Fantasma. He will now think he hears her. Él creerá ahora que la oye. No one. Nadie. Persona. Nessuno. Niemand. Nicto. Nobody. Nadie. Again. Otra vez. Now to door. Ahora hacia la puerta. No one. Nadie. Nessuno. Persona. Niemand. Nicto. Nobody. Nadie. Now to window. Ahora hacia la ventana. No one. Nadie. Niemand. Nicto. Nessuno. Persona. Nobody. Nadie. Now to pallet. Ahora hacia el camastro.
Now to door. Ahora hacia la puerta. He will now again think he hears her. Y ahora pensará otra vez que la oye. Stop. Repeat. ¡Stop! 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 Nuestra figura, por llamarla de algún modo, dado que no conocemos su nombre más allá de la letra F con la que se lo designa, se ha ido convirtiendo en una suerte de sereno o centinela fantasmal
recorriendo el cuarto vacío. Como ya todos imaginamos, ella no llegará y, sin embargo, alguien finalmente golpeará a su puerta. Vayamos entonces al tercer movimiento que, al igual que en la homónima sonata de Beethoven, desencadena el final. En este momento dejaremos de ver a F, nuestra figura en cuestión, por unos instantes. Al abrir la puerta, según nos dice el propio Beckett, F se encontrará con la silueta de un muchacho parado en el medio de un angosto y largo corredor. Este, vestido de impermeable negro con una capucha. El muchacho mueve la cabeza una vez, 2 veces, como transmitiendo un mensaje mudo. Luego se gira y se va.
He will know again when he hears her. Él pensará otra vez que la oye. 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 Teatro cero. Teatro cero. La expresión es de Tadeusz Kantor, pero retorna hoy para nombrar este esbozo bidimensional y remoto. En los alrededores del cero, efectos de conjunto desde la soledad individual. Teatro fantasma.
Bueno. Hermoso. A ver si. Bueno. Ana, invitamos Bueno, todos a que prendan, perdón, las cámaras y vamos a hablar un poco respecto de lo que vimos. Dale. Bueno, la verdad, lo volví a ver por segunda vez hoy y volví a quedar impactada. Bueno, yo tengo algunas preguntas para la cátedra y para las estudiantes. Quería empezar por la cátedra para preguntarles, pensando en esto que decía Sergio al comienzo, de que tuvo que, después de 30 años, volver a empezar de nuevo, no de cero, pero sí de nuevo. Y quería preguntarles a todo el equipo, digamos, en este cambio de metodología de enseñanza, ¿cuáles consideraron que fueron los núcleos conceptuales o procedimentales que sabían que sí o sí querían conservar a pesar de cambiar la forma? ¿Y cuáles son las operaciones que tuvieron que hacer para poder pasar el método de enseñanza presencial hacia la virtualidad? Bueno, Chino, dale. Ah, perdón, está muteado. Sí, estás muteado. Ahí volví, perdón, que todavía sigo llevándome muy mal con el Zoom. En principio, la primera dificultad era habituarnos a esta mecánica de la virtualidad, a la cual todavía me siento muy torpe. Realmente yo tenía muchas reservas a la hora de las clases, porque realmente me genera mucha impotencia para la habitualidad del trabajo, vincularnos a través del medio, de este medio, y al mismo tiempo poder trabajar con la lógica de trabajo que veníamos. Así que había que alterar absolutamente todo. En general, de la parte que me toca en el trabajo de cátedra, quedábamos muy reducidos. Intentábamos hacer algunos entrenamientos físicos, algún caldeamiento físico, pero el recorte impedía una buena lectura de los cuerpos, impedía el seguimiento de la muestra del movimiento o de la corrección de los movimientos para determinados trabajos. Si bien en el trabajo se puede ver, por ejemplo, el trabajo de manos, nosotros hay un momento que habitualmente todos los años trabajamos de primer plano de manos, que está vinculado a aprovechar distintas cosas, como por ejemplo que mi papá había sido mago, y por lo tanto nosotros trabajamos ciertos gestos que tienen que ver con la prestidigitación, y utilizamos esa gestualidad en un ejercicio que sí pudimos replicar, porque el recorte afectaba mucho menos las manos. Sí, cómo usarlo con la totalidad del cuerpo, digamos. Uno movía, tenía que ir con la cámara muy lejos, y al irte lejos perdés el detalle. O sea, la capacidad de focalizar que tenemos en la presencialidad, acá está dictaminada por la cámara, no por el ajuste visual y la selección que hacemos cotidianamente. Entonces, el primer plano preestablecido funciona por el recorte. El primer plano habitual no tiene la misma presencia. Entonces, todo lo que tenía que ver con el trabajo físico para la presencia escénica, que nosotros solemos trabajar mucho, y estaba muy coartado. Entonces, teníamos que aprender cuestiones que tienen más que ver con la cámara, con el enfoque de la cámara, con los planos que la cámara nos permite, el plano americano, el plano medio, el plano general, y al mismo tiempo saber que como eso no es una pantalla grande, que aquel que no sabe fijar la pantalla para ver una sola persona tiene la dificultad, que los medios de cada uno eran distintos, qué sé yo, hay gente que trabaja con el celular, gente que trabaja con un iPad, hay gente que trabaja con una pantalla enorme de computadora. Cada uno tenía posibilidades de detallar mejor o peor según el caso, y todo esto también
opera como límite. Entonces, desde un poco la parte que me toca, la reformulación era casi absoluta. Creo que quedaban muy pocos pedacitos de lo que hacemos habitualmente para retomar. Intentamos con yoga, intentamos con ejercicio de tai chi, intentamos con un montón de cosas. Pero la verdad que ahora que en esta segunda parte, en este segundo año, logramos contrastarlo con la presencialidad, nos damos cuenta que a la hora de ver lo presencial y aquello que hacíamos, hay muchos desajustes, hay muchas cosas que eran muy incompletas, hay muchas cosas que no se correspondían. Pero no se perdía el entusiasmo, no se perdía las ganas, no se perdía el querer a pesar de. Eso fue muy notorio y también creo que es un contraste que nos queda claro ahora, en este segundo año donde aparece la presencialidad, que para los años superiores, tercero, cuarto y segundo, que han tenido una trayectoria previa en la presencialidad, esto permitía que se peleara con un deseo mucho más grande y permitía sostener mucho más la cursada y los intentos, muchas veces frustrados, muchas veces fracasados, se sostenían en el tiempo. Mientras que para primer año esto es muy arduo, realmente. Es muy doloroso y muy arduo, porque no hay un antes del cual yo referenciarme. Y no hay una pelea previa o un entender previo del trabajo físico, y se hace más complicado, por lo menos esa es mi experiencia. No sé si Silvi, que está por acá, lo comparte, pero mi sensación es que en tercero, segundo y cuarto hubo una disposición enorme al trabajo, más allá de las dificultades. Y esto es parte también de lo que trabajamos, ¿no? Poder sostener la tarea, poder pelear la tarea en cada situación. No sé hacia dónde más ir con la pregunta que hiciste, que es muy amplia, pero al mismo tiempo creo que esto que decía Sergio al principio, todos aprendimos. Yo aprendí a correrme de mi obcecación de que cuando no se puede nada, creo que algo se puede. No podría precisar exactamente qué, pero creo que esencialmente está puesto en el logro de sostenernos y pelear a pesar de todo. Bueno, muchas gracias. No sé Hay si algo alguien que más... por ahí me gustaría agregar, que digamos, el fenómeno un poco inesperado para mí, sobre todo en las clases del seminario, ¿no? Que digamos, me sorprendía mucho, porque cuando terminaba el encuentro tenía la sensación de que no estábamos cada uno en su espacio. O sea que había algo que se había quebrado en ese sentido y que habíamos logrado un trabajo de conjunto. Y eso me sorprendía muchísimo, porque se creaba como un efecto ilusorio de estar ahí todos juntos, ¿no? Incluso, digamos, el montaje tiene mucho de sincronía de los cuerpos, o sea, muchos momentos que son sincrónicos, muy precisos, caras, ojos, manos, apariciones, desapariciones, y un poco de ahí viene la última frase, ¿no? O sea, efectos de conjunto desde la soledad individual. Creo que eso, sobre todo el año pasado, era muy fuerte. Que la soledad nos marcaba, la soledad nos atravesaba, y al mismo tiempo esto nos permitía construir algo conjunto, o por lo menos un efecto de lo que era estar juntos. Y en ese sentido, realmente el seminario, digamos, fue, por un lado, un acto de resistencia, que se ve, ¿no? en esto de que el teatro cero, y que es un esbozo y remoto, o sea, como que hay una queja contra la situación, y fantasmal, y no sé qué. O sea, y sin embargo también además de la resistencia, entiendo que fue
algo, digamos, que nos contuvo, que nos permitió sostenernos unos con otros. Entiendo que algo de lo que dice Sergio incluso se ve en la presentación, ¿no? Como hay momentos donde pareciera que de verdad, sobre todo hacia el final, como hay momentos donde pareciera que de verdad estamos juntos. Y sin embargo, en el mismo video se ve que cada uno está en su propio espacio, en sus casas. Y... ay, los perdí. Quisiera hacer alguna pregunta a los estudiantes que estuvieron participando en el proceso, que están acá. A Román. Gracias, Ana. No, yo quería comentar algo en relación a al material que vi, que me pareció muy, muy interesante, y todo el tiempo pensaba con la aparición de esa especie de narrador o de relator con sus anteojos negros y su imagen tan, digamos, tan pregnante, ¿no? en pantalla, y su modo de decir, no podía evitar imaginarme los textos en términos de signos de interrogación. Todo el tiempo tenía la impresión, esto es muy, muy personal, ¿no? Como juego, digamos, dejar de pensar por eso que las afirmaciones se volvían un poco más frágiles o se generaban preguntas que su voluntad de afirmación, ¿no? Y es porque está contrastado con la figura de Beckett y el estandarte del sinsentido, ¿no? Que fue lo que nos atravesó durante el año pasado y nos cuestionó en los lugares de sentido más, más fuertes que tenemos, ¿no? Bueno, ese era un aporte, digamos, a lo que me pasó viendo el trabajo. Estoy de acuerdo con esto. Sí, sí, no, digo, la elección del texto tuvo que ver fundamentalmente con el hecho de que estuviese escrito para la tele, para la televisión. O sea, en realidad el criterio fue ese. Bueno, tomar un texto que no está pensado para ser puesto en escena, sino para ser filmado. Y luego, digamos, otros procesos que interpelaban la situación por la que estábamos pasando, ¿no? O sea, esa figura encerrada en una especie de huicló, en un interior sin salida, conectado con el exterior, pero digamos, aguardando algo que no se presenta nunca, traía de alguna manera digamos, el encierro como condición existencial, ¿no? Y en ese sentido, el montaje se armó como una lógica de cajas chinas, porque, o sea, por un lado está Beethoven, ¿no? Con esa versión
que muy particular, ¿no? De Barenboim, Zuckerman, culmina con Beethoven, que es, digamos, la caja que está por afuera. Y luego estaban eso para mí también era importante, como una segunda caja, o sea, está cada uno trabajando en su casa, en su lugar, y también, digamos, comienza y culmina cada uno en su espacio. Luego hay como una tercera caja, en donde el espacio de cada uno se está en su espacio, desaparece. Y el momento en que desaparece el espacio impersonal es el momento en el que se despliega la obra de Beckett, ¿no? Obviamente tuvimos que filmar, esto lo hicimos en noviembre, que era el momento del año pasado menos complicado, que parecía menos complicado de la pandemia, y bueno, encontramos esa habitación y filmamos 2 o 3 jornadas, y bueno, fue muy difícil, y en eso, bueno, les agradezco a las actrices porque fue un trabajo arduo, duro, sincronizar el Zoom con la filmación, porque bueno, ellas tenían que describir lo que ocurría, pero no era describirlo, sino anunciarlo, y luego uno lo veía en lo que estaba filmado, y eso fue un trabajo de ajuste muy arduo. Cuando decías como cajas chinas, yo cuando lo veía recién ahora me imaginaba también como capas de cebolla, ¿no? Porque también está las palabras del ensayo, yo no conocía, que lo tuve que buscar de Jean-Luc Nancy, ¿no? Y sí, también está el manifiesto de Cantor. Entonces sí, es como que hay un montón de capas de sentido que se van desplegando y que se van relacionando unas con otras, y me resultó muy, muy interesante también porque hay algo de esto que hablaban de la soledad, que plantea esta obra de Beckett, que fue escrita para la televisión, y ustedes la retoman para lo teatral, pero que va a ser llegado de manera audiovisual. Y... ¿qué estaba diciendo? Perdón. Y la multiplicidad, o sea, la soledad versus la multiplicidad de miradas que nos plantean las actrices que están. Y ese juego constante resulta muy significativo. Sobre todo hay momentos en que, cuando juegan con el primer foco con la mirada, que nos hace como un eco de lo que nos sucede acá en el Zoom, ¿no? Esto de que somos varias caras en simultáneo mirándonos, intercambiando. Eso me resultó muy, muy, muy importante para lo que es la reescritura de lo que fue esta obra de Beckett. Sí, en ese sentido, digamos, queríamos que el Zoom como formato estuviera presente en el montaje, ¿no? Que la simultaneidad de los rostros y las miradas, eso estuviera presente. Por supuesto que, digamos, hubo un trabajo de edición que hicieron Sol e Iván Sardo, que fue impresionante. O sea, yo no tenía ni la menor idea, y trabajaron con 2 programas diferentes. Sol trabajaba con el OBS, que es un programa, digamos, de edición del Zoom en vivo. E Iván trabajaba con un programa digamos, de edición de video. Entonces, Sol lo que hacía era, digamos, yo había hecho lo que sería el storyboard, digamos, ¿no? Como el guión técnico. Entonces Sol grababa capturando del Zoom y se lo pasaba,
no sé de qué manera, a Iván. E Iván era el que iba construyendo de alguna manera la secuencia fílmica. Y bueno, fueron jornadas así hasta las 5 de la mañana, era una cosa muy, muy trabajosa, pero al mismo tiempo era, digamos, como la puesta en escena se volvía una puesta en visión, nada, como si uno estuviera trabajando con dos montajistas, de algún modo, ¿no? Y bueno, la edición de los textos también, o sea, queríamos que apareciera el lenguaje, la obra fue escrita en inglés originalmente. Beckett muchas veces escribía en francés y luego traducía al inglés, pero esta obra escribió en inglés. Entonces queríamos que apareciera la sonoridad y el timbre de la lengua original, y de ahí un poco vino la mecánica de las traducciones. O sea que había, bueno, que Sol hablaba en inglés y el conjunto de las compañeras traducía, muchas veces de manera ambigua, o sea, como chocaban un poco algunas lógicas de la traducción, o se traducía de distinta manera una misma réplica del inglés. Y también, bueno, eso aparecía en esa especie de subtitulado que traía el texto para que pueda ser leído también, no solamente escuchado, sino también leído. Pero bueno, a mí me gustaría porque yo siempre me acuerdo que Sol, cuando terminamos, después que terminó todo, dijo, la verdad, no lo pasé bien. Digo, no lo pasé, y no, la verdad que no, o sea, como actriz la pasé mal, o sea, está bien, había que hacerlo, pero, o sea, fue duro, digamos, para mí como actriz. Así que tienen la posibilidad de quejarse en público. Me gustaría, sí, que las compañeras puedan decir cómo... No para tomar mi queja, pero... Yo no sabía esto de Solo, si lo sabía me lo olvidé. Mirá. No, pero me interesa que puedan hablar respecto de claro. esa cursada, de ese momento. Sí. Sí, porque, en un... Perdón. Sí, no, porque no se ve, pero era tipo tener la luz y bajar. No, yo me electrocuté un día. Una capucha en plena cuarentena. Sí, claro. Y acercarse ahí no, un poco más lejos. Tedioso para los actores. ¿No, Dana? Ahora que estaba hablando Nado. Perdón. Sí, estaba hablando Nado. No, pero que hable Dana, si quieren. No, si quieres hablar, Ana, peleamos. No, la verdad que sí, fue como un tránsito bastante tedioso y hermoso. Hay un momento en que hablaban del video y era muy divertido porque nosotros vimos el video casi al final. Es como toda la parte que se grabó con Fede, para nosotros era una incógnita. Era como nos iban detallando, nos decían, bueno, en esta parte va a haber una parte que va a ser así, y nosotros a partir de ese imaginario que nos iban contando, teníamos que traducirlo ahí en la cámara, pero era completamente hermoso. Yo creo que si hay una diferencia, como bien decían, ahora que estoy cursando cuarto, la cátedra, al seminario, no en cuanto a la motivación, también capaz era porque era distinta la parte de la pandemia en ese momento, pero había como una necesidad de poder contar y de poder transmitir lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento, en esa soledad, y saber que llegaba la hora y era el momento en que nos íbamos a encontrar con otros compañeros que estaban pasando la misma situación que nosotros, y en ese mismo reflejo íbamos a poder verlos y aportar un montón de cosas. Y como que creo que esa matriz que nos pasaba mentalmente era lo que al final se traducía como salían las cosas y observábamos y estábamos todos en la misma, porque había como una sintonía emocional de pensamiento. Y la verdad es que fue completamente hermoso. Como cuando ya vimos el producto,
terminado fue como genial. Yo recuerdo que a mí justo me dio COVID el día que nos tocó presentarnos y estaba aislada en el otro día que hicimos el streaming. Y era frustrante porque era como, por fin estaba viendo el video completo con otras personas. Yo estaba re mal. Después estaba en el Zoom y no siquiera podía decir nada porque me ahogaba, no podía respirar. Y era como que sentía que haber transitado eso anteriormente me hacía feliz, aunque me sintiese mal en ese momento. Era como doblemente un sostén y decir, uff, qué bueno todo esto. Y la verdad es que sí, lo agradecí un montón el sostén de la cátedra, que creo que si no hubiese sido también con ese sostén y ese colchón de todo el tiempo estar ahí, no se hubiese permitido tener un trabajo tan, realmente es como lo veo hoy, no me canso de verlo y decir, y descubro cosas nuevas. Es como hoy lo vi y descubría cosas nuevas que no me había percatado que existían. Así que la verdad que muy agradecida, muy contente y muy feliz del trabajo que logramos hacer en conjunto. No sé si había otra alumna que estaba Sí, comentando. estaba Nadu. Yo le quería Fede. preguntar, agregando a esto que dijo Dana, pero si quieren seguir desarrollando, si tenían alguna expectativa o prejuicio antes de empezar el proceso, y si al terminar, ¿cómo ven ese resultante? Desde el principio lo que esperaban, y al final ¿cómo? Eso puede contestar Fede. No está, Perdón, Fede, no lo veo. me- Está. acá, Sil, ¿cómo andas? Soy el de Barba. ¿Me repetís la pregunta, Ana, por favor? Porque tengo muy mala conexión de internet. No, les quería preguntar si tenían algún prejuicio, alguna expectativa antes de empezar, y al finalizar el proceso, ¿qué pasó con eso? Bueno, contesto en términos personales, ¿eh? Para hacerme cargo de lo que digo, por ahí mis compañeros no coinciden. Yo, a ver, un poco el año pasado, que parece que fue hace tantos años, yo tenía la certeza de que no se podía hacer teatro por Zoom, un poco lo que había presentado Sergio. Pero no solamente esa certeza, sino que incluso me parecía que ontológicamente, esto, digamos, una transmisión por Zoom, o una clase por Zoom, o un montaje por Zoom no era teatro. Había ficción, o sea, se podría llegar a la ficción, sí, sin lugar a dudas. Pero me había puesto, digamos, había roto lanzas contra la idea de la idea del teatro por Zoom. Porque sería como pensar que ver no sé, como decía mi abuela, la telenovela. Así, bueno, es una forma de decirle, el teleteatro, mejor dicho, es una forma de decirle a una ficción televisiva que de teatro no tiene nada, más que actuación, ficción. Entonces yo todo el año pasado pensaba eso. Este año sigo pensando eso. Digo, no me ha cambiado la cabeza respecto a eso, pero lo que sí me interesaba con la idea del seminario es explorar, o me parece interesante lo que hacía Sergio en el seminario, que es explorar los márgenes de posibilidades que da el dispositivo. Porque lo que sí me molestaba mucho, y me sigue molestando, perdón si alguno o alguna lo ha hecho, no es nada personal, es una cuestión mía, es la casi cotidianización de las producciones por Zoom que eran ofrecidas. Entonces, la teatralidad por Zoom pasaba a ser la reunión de consorcio donde todos nos conectábamos a un Zoom y pasaba algo ahí. O era la reunión de los madres y las padres en el teatro. Entonces, digo, esa especie como de polquización, ¿no? Esa idea de la forma polka de hacer eso me molestaba mucho, porque era decir, bueno, eso es un poco fácil, y es un poco redundante. Y me parece que el seminario lo que mostró es que se puede explorar o se puede trabajar sobre el margen. Es una especie de laboratorio, porque en realidad yo tampoco sé cómo es actuar para Zoom. Sé cómo es actuar, creo, un poquito, algo, por lo menos, he pasado por la UNA. Creo que podría enfrentarme a una producción con cámara,
aunque me siento, yo soy del plan viejo, entonces me siento con menos herramientas para eso, para actuar frente a una cámara, pero esto no es actuar frente a una cámara, esto es actuar frente a la cámara de tu computadora o del celular. Por ahí estaba Emilia y Vicky, que no tenían muchos problemas de conectividad, y bueno, finalmente lo pudimos solucionar y pudieron estar en pantalla, pero digo, ella ni siquiera tenía la posibilidad de una cámara al principio del seminario. Entonces digo, entonces era decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos nosotros para poder estar a la altura, primero, de un seminario en actuación de la UNA? Y creo que eso tuvo que ver con la propuesta del seminario. No he visto otros seminarios, no estoy hablando de otras cátedras, no, por favor, que nadie piense que estoy alabándonos. Simplemente estoy diciendo que lo que me interesaba de eso es la posibilidad del laboratorio. Y la posibilidad del laboratorio se puede hacer en cualquier lado, en realidad, siempre y cuando entendamos las posibilidades y las no posibilidades del laboratorio en ese sentido. Creo que lo más desgarrador de esto es la falta de la corporalidad, o sea, la falta de teatralidad en el sentido más grotowskiano del término. O sea, por definición, la virtualidad es la ausencia del cuerpo físico. Después se puede crear un espacio virtual, que de hecho yo creo que el seminario termina creándolo, la verdad. Pero creo que nos faltan los cuerpos. Como decía una obra hace muchos años Sergio, por otra temática, los cuerpos están ausentes. Entonces habría que empezar a trabajar con la ausencia corporal, pero la presencia virtual. Y creo que el seminario, y como siempre dice Sergio en las muestras o en las funciones, se ve solo digamos, lo que vieron es un porcentaje muy escueto de todo lo que trabajamos, aún frente a la pantalla y frente a la cámara personal de la computadora, del celular, durante 3-4 meses. O sea, el laburo fue muy grande, porque como decía Dana, creo por ahí, y también Nadu, las ganas, y el chino también compartía, las ganas de conectarse estaban, las ganas de hacer algo estaban. Que por ahí ahora eso nos cuesta más por Zoom. Ahora queremos estar de vuelta, ahora queremos volver a pisar el escenario o el lugar de ensayo y volver a encontrarnos. Entonces el Zoom queda medio como, ¿por qué nos conectamos por Zoom? ¿Por qué no estamos haciendo esto en la Marechal, por ejemplo, o en el aula González? Bueno, por un montón de razones y porque todavía esto no terminó, pero digo, en ese momento había mucha voluntad, aunque sea de encontrarse. Y creo que eso nos permitió sostener y atravesar, que es otra palabra que también usa Sergio, atravesar el desierto o la deriva. Era como la deriva total. Yo me sentía como en la deriva total, es decir, bueno, zarpamos, largamos y andás a ver dónde terminamos. Pero no por una idea de terminar con un producto, que eso creo que nunca es la idea, pese a que siempre hay un montaje final, en la Marechal o fuera de la Marechal, pero la idea era, bueno, ¿hacia dónde derivará esto? Porque, como dice Sergio, nadie sabía dar clase por Zoom, pero nadie. Yo soy capaz de batirme a duelo con alguien que me diga, no, yo en realidad en 2020 tenía todo pensado y ya sabía las dinámicas y cómo. No. Entonces, me parece que fue una deriva y una atravesar el desierto muy radical. Yo no la pasé tan mal, quizá porque soy muy, ¿cómo se llama esto? Qué sé yo confío en que va a salir, ni siquiera confío en un Mesías, confío en que va a salir, que se va a organizar de alguna manera, y creo que se organizó de alguna manera, de alguna manera no, lo organizó Sergio en realidad, de alguna manera termina siendo Sergio, pero a partir de su poética o de su forma, de estar atento a ciertas cuestiones que aparecen y que permiten esa organización en términos conceptuales, en términos estéticos, poéticos, temáticos y enunciativos, ¿no? En términos semióticos. Pero eso, hablé un montón porque a mí me gusta mucho hablar, por eso me silencio, porque si no después no termino. Pero me pasó eso. Yo las clases de cuarto, como decía por ahí Dana, y ahí también está Morice, que es alumno de la cátedra este año, yo no estoy yendo a la universidad. O sea, lo que estoy viendo, a veces me conecto al Zoom y veo el trabajo, y me parece que es una dinámica totalmente distinta, pero totalmente distinta, porque
porque la bimodalidad plantea otras dinámicas, es otro dispositivo, pero en sentido semiótico. Tener alumnos por Zoom, tener alumnos en la marechal, digo, en el escenario, los docentes están atentos a todo un dispositivo tecnológico, con los caprichos del dispositivo tecnológico. Me parece que esa es otra dinámica. Habrá que buscar otros márgenes, habrá que explorar, habrá que hacer un laboratorio, o se está haciendo un laboratorio nuevo. No digo la cátedra de Sergio, creo que todas las cátedras lo están haciendo, eso no es personal. También está Silvi por ahí, el chino que también, y en ese sentido creo que, bueno, Román, creo que todos están haciendo un laboratorio de esto, y veremos qué sale. Y esto ya es una opinión personal, y con esto cierro, les prometo. Creo que en algún momento nos tenemos que, como calculo que también lo están pensando Sergio, Román, Silvi, pero en algún momento tenemos que hacer una discusión interclaustros en la universidad, en el departamento en principio, por esto que decía el chino, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser una generación, la formación de una generación que ha sido atravesada por la pandemia, por la virtualidad, por la bimodalidad? Y creo que ahí nos debemos un debate. Estudiantes, graduados, docentes, no docentes, que también han trabajado muchísimo durante la pandemia para poder sostener esto. Me parece que tenemos que el año que viene, cuando nos podamos reencontrar plenamente, tenemos que discutir eso. Sé que se están organizando apoyos en febrero con los graduados, o sea, sé que el departamento está pensando en eso, pero también hay que hacer una discusión de tipo más conceptual, creo yo. Y me silencio. Ok, bueno, me parece que me pasa lo que me pasa siempre con las cosas que veo de mi hermano, que me pegan en el cuerpo, en la emoción, nunca en la cabeza, y que no quisiera enterarme cómo se hizo. Me da lo mismo. Digo, a mí me llegó como un producto de actuación. Por otro lado, yo me siento en el Paleolítico Superior, al lado de esto. A mí me parece una maravilla lo que lograron. Yo estoy muy lejos de eso, porque además tengo mucho rechazo por este formato. Digo que convivo como puedo, pero no he ni siquiera grabado una escena, me he negado hasta grabar una escena o un monólogo o algo de lo que estamos trabajando. A mí me encantó el trabajo y de verdad, digo, me quisiera ir porque no quiero que me cuenten la cocina del trabajo. No me interesa la cocina del trabajo. Me quedo con lo que recibí, que fue una totalidad. Lo que recibí fue eso, una totalidad y una grupalidad, que es lo más difícil de conseguir a través de este formato, lo más difícil, ¿no? Y aparte porque, bueno, yo tengo ciertas reservas con las redes, ¿no? Porque uno está supuestamente comunicado. Es mentira. Estamos solos intentando comunicarnos. Y me parece que lo que recibí de lo que vi es eso, ¿no? Soledades intentando comunicarse. Y eso me emocionó y me pegó fuertemente. Así que los felicito. Pero si siguen hablando de la cocina, yo me retiro. No, nos tenemos que retirar. Sí, nos tenemos que ir todos. Bueno, gracias, Silvina, por las palabras. Me sorprendiste, porque pensé que ibas a hablar sobre la cuestión conceptual y qué complejo, y Beckett, y esto, y no. Okay. Bueno, lamento, disculpen, pero este Zoom tiene que usarse ahora en unos minutos para otra sala, la sala que continúa. Bueno, escúchame, Sole, antes de irme, ¿me mandás el link para las 9 de la noche? Porque hoy no pude entrar. Sí. Dale. A las 8, Silvina, a las 8. A las 8. A las 8. Bueno. De 8 a 9:30, sí. Gracias a todos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias por estar, gracias, por participar. Román. Felicitaciones a todos y hasta luego. Nos seguimos viendo en las siguientes mesas. Sí, nos encontramos en las siguientes mesas.
Éxitos, Amalia y Gracias. compañía. Gracias. Gracias, Chao, Anita. hermoso.